Hoy vamos a hablar de México. Se mantiene en una posición incómoda en geopolítica después de todo lo que ocurrió con Venezuela. Mientras Estados Unidos toma una posición de seguir avanzando con el tema de Cuba y de bloquear el petróleo, México va por otro camino, la no intervención, diplomacia y soberanía. Y entonces Estados Unidos no quiere que le llegue petróleo a Cuba, pero México le lanza una tabla de salvación. ¿A qué está jugando México? ¿Está jugando a la diplomacia o está caminando sobre una cuerda floja entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela? Para entender esto, hoy hemos invitado a Mario Carvajal Cabal. Él es internacionalista y experto en estos temas. Y hoy primero te quiero dar la bienvenida a nuestro espacio. No, muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Pero ¿por qué México se convirtió en un actor clave en esta crisis entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela, cuando parecía quererse mantener al margen de todo lo que está ocurriendo? Bueno, yo creo que México asume esta, digamos, posición, primero porque es el líder natural de la izquierda latinoamericana, no solamente bajo Sheinbaum, sino bajo el presidente anterior, AMLO, era visto como ese líder de izquierda latinoamericana que le podía hacer contrapeso a Estados Unidos. Y también tenemos que tener en cuenta que México, de cierta manera, se puede dar ese lujo porque económicamente está muy integrado a Estados Unidos y entonces las medidas o las repercusiones que podría tener Estados Unidos, por ejemplo, contra Colombia, no necesariamente las puede tener contra México, porque el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá ya protege a alrededor del 85% de los productos que exporta México a Estados Unidos de aranceles que le puedan poner, porque el tratado digamos, lo establece así. Entonces, inclusive cuando Trump sacó en abril del año pasado, en aquel día de liberación, todo tipo de aranceles a diferentes países del mundo, a México eso no lo afectó tanto porque el 85% de los productos que ellos enviaban a Estados Unidos ya estaban protegidos y no le podían poner ese arancel. Entonces, México digamos, tiene esa posición única que no tienen otros países en América Latina en términos económicos. Y pues también, como mencionaba anteriormente, es el líder de esa izquierda latinoamericana en este momento. ¿Por qué lanzó esa tabla de salvación a Cuba a pesar de tener los ojos encima de Estados Unidos? Porque yo creo que México lo hace para verse como un actor en el cual la conversación con Cuba sobre alguna posible transición democrática que Estados Unidos quiere motivar, que México sea también como ese intermediario, ese actor que ayude a negociar eso y además quiere ubicarse también como esa potencia regional en América Latina. Ese rol por ahora lo estaba asumiendo un poco Brasil, siendo como ese vocero de América Latina, pero México entiende que para su posicionamiento internacional necesita empezar a ubicarse como una potencia media o hegemónica, digamos, en la región, en donde, por así decirlo, sería el actor autorizado para este tipo de cosas. Y su proyección tanto en el Caribe como en América Latina le permite, además de su posición económica y geográfica, le permite ser ese punto de encuentro o esa bisagra, y por eso lo hace. ¿Y podría México manejar su política o sostenerse su política de no intervención sin tener un riesgo, tener que pagar un costo alto con Estados Unidos? Lo que pasa es que México reconoce que hay muchos frentes abiertos con Estados Unidos, no solamente en el plano económico, sino que podemos ver que recientemente, por ejemplo, extraditaron a un número de miembros del cartel de Nuevo León a Estados Unidos que Estados Unidos los había pedido. Entonces, México ha encontrado que la manera a veces de apaciguar al gobierno Trump es justamente
cooperando con ellos en temas de narcotráfico con el cartel, no solamente en operaciones, sino también extraditando a las personas que ellos piden. Y eso les puede dar margen de maniobra para ejecutar otros elementos que están dentro de su agenda. Entonces, digamos, la multiplicidad, perdón, de retos que comparten estas dos naciones le da un margen de maniobra amplio a México para ver en cuáles puede tener una posición donde esté un poquito más, pero en cuáles también se planta y dice, no, esta es mi posición acá y venga, negociemos esto. Entonces, esa es una posición única en la cual México se encuentra. ¿Qué tan incómoda es hoy la posición de México ante Washington? Yo creo que más que incómoda, México entiende que tiene que ser estratégica. México entiende que, digamos, van a haber puntos donde van a tener que ceder. Y México es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el 76% de las exportaciones de México se fueron a Estados Unidos. Y ellos reconocen en el 2023, y ellos reconocen que no pueden perder ese mercado. Y digamos, la posición ahorita con Cuba, eh, ellos lo que quieren es verse como ese defensor de América Latina del orden internacional basado en estas reglas y en la no interferencia de soberanía, pero también verse como un aliado estratégico a Estados Unidos y decirle, yo coopero con usted en todos estos temas de seguridad dentro de México y en derrotar los carteles que usted ha dicho que quiere derrotar, pero en esto digamos, en modificar o intrometerse en los asuntos de América Latina, yo quiero, primero usted no lo puede hacer porque no puede violar esa soberanía del país, pero segundo, yo puedo ser su aliado estratégico para sentar unas bases y negociar. Y se quiere ubicar justamente ese como ese actor indispensable para que Estados Unidos, cuando haga algo en América Latina, busque a México como socio. ¿Por qué México nunca rompió con Cuba? ¿Y qué simbolismo o político o qué simbolismo representa eso que todavía mantenga esas relaciones con Cuba? Yo creo que más que simbolismo es una decisión pragmática. Yo creo que ellos entendían que no solamente la cercanía que tienen con Cuba, sino que muchas de las políticas de Estados Unidos en América Latina eran vistos también por alianza o no a Cuba, por la izquierda o la derecha, la alineación que tenían estos países. Y México entendió que su rol tenía que ser como de mediador o de tener la relación con ambos, porque en algún momento dado ellos podían ser parte de una negociación tripartita. Entonces fue más que todo, considero un elemento pragmático de saber que si ellos querían jugar como una potencia regional, tenían que tener una interlocución con los dos actores. Y el envío de petróleo a Cuba por parte de México, ¿eso podría ser un acto de solidaridad histórica o es un mensaje directo de México hacia Estados Unidos? Yo creo que puede tener elementos de las dos. Puede ser un elemento de solidaridad, pero también decirle a Estados Unidos, primero, usted no puede ser, no va a ser el único actor y no puede ser el único actor que maneje los mares de América Latina. Entonces, por parte es un mensaje allí diciendo, yo también tengo como en el mar Caribe mandar el petróleo de Pemex a Cuba para que usted, y le manda con ese mensaje de que no se puede entrometer de manera unilateral en América Latina, pero también le dice tanto a Estados Unidos como a Cuba, yo soy un actor que los puede acercar a ustedes dos, tengo buenas relaciones con ambas partes, puedo llegar tanto a la cúpula en Estados Unidos del gobierno como al de Cuba, entonces yo sigo siendo ese actor fundamental en cualquier conversación que ustedes necesiten tener. Señor Carvajal, Estados Unidos podría estar utilizando todo lo que ocurrió con Venezuela para hacer una advertencia a Cuba, pero también a otros países, incluidos México, Nicaragua, otros países, con todo lo que se está viendo en este momento. ¿Cómo analiza ese tema? A ver, yo creo que el mensaje, sin lugar a duda, va tanto a Nicaragua y Cuba. México no, porque hay que tener en cuenta también una serie de condiciones. El accionar en Venezuela se da no solamente o sea,
principalmente por el hecho de que Nicolás Maduro no solamente se había robado abiertamente una elección el año pasado, habíamos visto todas las actas y era evidente que él no había ganado, pero también porque ese país, digamos, habían otros intereses geopolíticos allí en términos de la presencia de China y de Rusia en América Latina, y también en temas que tienen que ver con la migración de Venezuela hasta Norteamérica. Entonces, México, digamos, tiene otras condiciones. Es un país que nadie discute que Sheinbaum ganó las elecciones, nadie discute la veracidad y su legitimidad de estar en el gobierno. Entonces, digamos, México puede estar tranquilo que no, eso no le va a suceder a ellos. Y a otros países de América Latina, por más de que Trump a veces quiera mandar mensajes de que se va a meter, él también lo hace porque reconoce que en noviembre de este año hay elecciones de medio periodo donde usualmente el presidente de turno pierde el control tanto de la Cámara como del Senado y puede llegar a perder un número importante tanto de senadores como de miembros de la Cámara de Representantes. Y entonces mover todo esto de lo que pasó en Venezuela y este discurso de América Latina le puede dar unos réditos importantes en estados como la Florida y Texas y California, que pueden ser, que el mismo gobierno Trump está intentando mantener en esas mayorías en el Congreso mediante el rediseño de los mapas electorales en esas regiones y con estos discursos. Entonces, esos mensajes aplican tanto para Cuba como para Nicaragua, donde sin lugar a dudas no solamente el presidente Trump, sino también Marco Rubio, el secretario de Estado, que desde ya está haciendo campaña presidencial, eh, quisieran que estos dos países en la región cayeran y presentarse ellos como los líderes políticos que lograron que las dictaduras y los gobiernos ilegítimos en América Latina cayeran. En Venezuela hay un claro ejemplo de lo que la intención que tiene Estados Unidos, sobre todo para arreglar el patio de su casa. Actualmente están trabajando con Delcy Rodríguez de cómo reorganizar el régimen, cómo darle apertura, cómo ir soltando la libertad de la gente, de los presos políticos, cómo reorganizar para que vuelva la democracia a Venezuela. Pero también se habla que hay acercamientos con el régimen cubano para que exista también una transición, no necesariamente que se vayan, sino que exista otro tipo de evolución dentro de Cuba. ¿Podría México ser mediador en esa negociación que tiene en este momento el régimen cubano con Estados Unidos? Yo creo que ese es el papel que quiere lograr justamente México, el lograr ser mediador, el ser esa potencia media que conecta a las partes y que puede decir nosotros somos, digamos, el interlocutor que Estados Unidos busca en América Latina para llevar a cabo este tipo de conversaciones. Pues eso no solamente le da poder en Estados Unidos, sino también lo empieza a ubicar como esa potencia regional que puede, digamos, no solamente marcar la agenda de América Latina, sino asegurar que se cumpla esa agenda y convertirse como en ese actor que empieza a ser una coalición que lidera los temas de política internacional y geopolítica en la región. Entonces, digamos, México lo que busca es justamente eso, convertirse en ese socio indispensable de Estados Unidos en América Latina. Señor Mario Carvajal, le agradecemos por su tiempo, por hoy aportarnos su conocimiento para entender qué es lo que está pasando con México frente a Cuba y el apoyo que tiene en este momento. Gracias por acompañarnos. Wilson, muchas gracias a usted por la invitación. Feliz de estar acá y disponible cuando me necesite. Y a ustedes, nuestros suscriptores, gracias por estar ahí siempre pendientes de nosotros. Cada vez vamos abordando temas diferentes a Venezuela y sobre todo el entorno a la región. Hoy abordamos México. Gracias por seguirnos, por compartir y sobre todo por comentar. Hasta la próxima.